Glass en línea. Es un espacio para un diálogo abierto y honesto, para comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Un Ecuador más informado en Glass en línea. Empezamos. Bienvenidos a la señal de Radio Sonorama y Cadenas Amigas. Gracias a la audiencia por mantenernos vigentes en estos 3 semanas aproximadamente y un poco más que estamos con el programa al aire. El tema del día de hoy es muy trascendente. El Ecuador en el mundo. ¿Cuál ha sido la política del Estado ecuatoriano frente al mundo? Más allá de los tratados de libre comercio que generan terror, esa es la palabra correcta, terror en los productores nacionales, sectores de Tungurahua, la industria del cuero, de artesanía, productos alimenticios, genera terror en el productor ecuatoriano en una economía dolarizada, que por lo tanto no puede dar esos ajustes que se dan en otros países para conservar la capacidad adquisitiva de la gente. Es un tema no menor, en todo caso esa es la realidad, irreversible, aclaro, irreversible, pero el Ecuador en el mundo es mucho más allá de esos tratados de libre comercio, muchos de ellos irracionales frente a las necesidades del pueblo ecuatoriano, de la producción ecuatoriana. Quiero señalar que Radio Sonorama se transmite por 103.7 Quito, Guayaquil, 104.5 en Manabí y retransmite en Radio Morena en Guayaquil, Radio Unión, Radio Atalaya, Milagro, Radio La Nuestra del sur de Manabí, Radio Carnaval, Estéreo Mundo, La Mega Chimborazo, Sensación de Chimborazo y Mar de Puerto López. Saludos a la audiencia por televisión, se retransmite en Canal 1, Guayaquil, Quito y Capital Televisión de 6 a 7 de la mañana. Saludos especiales a Cuenca. La audiencia ha sido muy interactiva. Nos acompaña en este momento Tomás Rodríguez, catedrático, investigador, doctorante en un postdoctorado. Por supuesto, tiene un PhD, tiene un magíster en Ciencias de la Comunicación, tiene múltiples diplomados y es catedrático universitario. Tomás, no sé qué título decirte. La verdad Tomás, es que traté de sintetizar toda tu hoja de vida. Queremos hablar en esta ocasión, el tema de hoy es ¿qué política ha existido en el Ecuador los últimos 6 años, estos 6 años de neoliberalismo? Yo lo defino para la audiencia de una manera sencilla. El neoliberalismo es el sálvese que pueda, arréglatela como puedas, yo te ofrezco, busca quien te dé. Eso es lo que se vive en el país en este momento y es la desesperación porque es lo mismo en salud, educación, en carreteras, en hospitales, en electricidad y un largo etcétera. Así que bienvenido, Tomás, al programa El Ecuador en el Mundo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejor o estamos peor? O a lo mejor, quién sabe. Bienvenido. muchas gracias por esta oportunidad, ingeniero. Tomás, nada más está bien. Ecuador en los últimos 6 años y medio se ha autoimpuesto el ejercicio de no tener una propia construcción de una agenda de política exterior, de la construcción de unas relaciones soberanas entre países. Y creo que es indiscutible que en los propios parámetros neoliberales, como dice usted, Ecuador está mal. En la propia receta, la inversión extranjera no llega a 1% del Producto Interno Bruto, uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo, de supuesto desarrollo. Ecuador es el único país en Latinoamérica en haber retrocedido 14 puestos en el famoso Índice de Desarrollo Humano que desarrolla la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Cuénteme sobre ese índice. La verdad es que la cifra es dramática. Sí. ¿Qué mide? ¿Cómo se mide? En términos sencillos para Por la audiencia. supuesto, el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de Naciones Unidas... O sea, para abreviar, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Exacto. El Índice de Desarrollo Humano de la ONU mide acceso a educación, acceso a salud, seguridad ciudadana, acceso a cultura, estabilidad, salud mental. Y Ecuador llegó a sus puestos más altos en el 2015-2016 y en los últimos 6.5 años, eso es información que pueden sacar de cualquier página de la Organización de Naciones Unidas, ha descendido 14 puestos y está en el puesto 95 en la actualidad. Elemento de que indudablemente muestra el deterioro de la cohesión social, el deterioro de Ecuador en Estamos relación hablando con de otros pobreza. países. Exacto, pobreza,
ausencia de políticas claras de salud, de educación, de cultura. Es interesante porque la totalidad de países, ya que hablamos de globalidad mundial, reconoce al índice de desarrollo humano como una meta, incluso también para los objetivos del milenio que pone la ONU para el 2030. Para el 2030 y hemos retrocedido 14 puestos. 14 puestos. El 2030 no se ve tan lejano. No, no. Doctor, insisto, no tiene muchos títulos, Tomás. Pero en todo caso, ¿qué hacemos para corregir? ¿Y dónde entran en este esquema la organización de los latinoamericanos frente a esta realidad? Podemos hablar de la CELAC, exacto, podemos hablar de la UNASUR, que existe, por más que hayan destruido el edificio, que se han llevado los muebles, como hicieron con las escuelas del milenio. Es verdaderamente dramático. A pesar de todo eso, no hay realidades que podamos decir que el Ecuador tiene mucho más presencia en el mundo. ¿Y dónde entran los tratados de libre comercio que trata este gobierno saliente de aprobarlos a mansalva? Bien, a ver, los tratados de libre comercio desde su ontogenia, es decir, desde su raíz, en la década del 90 siempre se construyeron a partir de que países muy desarrollados quieren tener tratados de libre comercio con países no desarrollados y jamás en bloque. A finales de los 90, lo que se logró, lo que se buscó es que la región andina, Sudamérica, Latinoamérica puedan negociar en bloque, cosa que no tiene que ver con necesariamente nuestras raíces u orientaciones políticas. El Mercosur. El Mercosur, el exacto. ALBA. El ALBA. ¿Por qué? Porque esto es interesante, porque en los propios escritos de nuestros libertadores, en los propios escritos de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Luis Urdaneta, se habla de la necesidad de que en la relación con Estados Unidos y Europa se logren consensos para negociar en bloque. Y mire, 200 años y todavía tratamos de fortalecer eso. El neoliberalismo... La verdad es que hay mucha audacia y un doble discurso. Voy a poner un ejemplo radical. ¿No? Que las bases militares en Ecuador, está bien, lo que es bueno para ti es bueno para mí. Reciprocidad. Reciprocidad. Yo también puedo poner una base militar en Florida. Por supuesto. Además, creo que nuestras Fuerzas Armadas, con su experiencia, tienen mucho que aportar en las estrategias militares que no son lo mismo en la selva de Latinoamérica o en los bosques de Ecuador, en la costa ecuatoriana, que hacerlo en Estados Unidos. Son cosas completamente distintas. Si quieren una base militar aquí, que además tienen una tapiñada en Galápagos, Dios sabrá qué están haciendo, que eso habrá que determinarlo, habrá que investigarlo, y nada tiene que ver, esto es muy importante, nada tiene que ver que exista una base militar en Ecuador con la delincuencia y el crimen organizado, porque eso es una cantaleta, disculpe lo criollo del programa, ¿no? Es una cantaleta que nos vienen repitiendo de que esto es a consecuencia de que cerraron la base de Manta. Con la base de Manta lo que utilizaban es el aeropuerto para espiar a todo el mundo y para espiar, por supuesto, en Colombia. Nosotros logramos ser el segundo país más seguro de América Latina. Prometo una entrevista en los próximos días tratando el tema de seguridad a profundidad. Ya le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. De hecho, en las redes sociales me lo están solicitando. Y por supuesto, ustedes mandan. Yo obedezco, así que vamos a hacer un programa de seguridad. Pero la respuesta de este gobierno siempre será TLC. No que la integración, TLC. No que por acá, TLC. Aclaro, yo fui parte del equipo, más bien lo lideré. El equipo llegó al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Logramos importantes ventajas para el productor ecuatoriano y logramos excluir totalmente o temporalmente queso, papa, carne de cerdo y un largo etcétera. Es decir, el Ecuador estaba contento. Además, fueron parte del proceso. Los productores chiquitos, medianos y grandes fueron parte del proceso de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo fui con el padre Graciano de Maquita Kuzunchik porque era una oportunidad para ellos. Claro. El acuerdo fue bastante bien hecho. Mal que lo diga, trabajo en un gran equipo, conmigo a la cabeza, pero no se ve eso ahora. Dice, TLC con Chile, ya firma nomás. Dice, oye, los productores, aguántate, pues. Claro. ¿Cómo es la cosa? Sí, por supuesto, porque además los tratados de libre comercio, yo no estoy en contra de ellos cuando se estructuran cuidando las zonas sensibles, lo que se conoce como zona sensible, y se logró con éxito con la Unión Europea. Fruto de ello es que la Unión Europea también le convino poder colocar acá a algunos sectores de licores, de vehículos, a bajo precio. Es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar cuando se lo hace con sentido de patria.
Y no es lo que sucede. El gobierno actual, bien que lo diga, fue Uruguay sin un sentido de la lógica, de la pertenencia, a hablar de un tratado de libre comercio urgente con Uruguay porque se requería leche, como si el sector ganadero de Ecuador no tuviera y la la capacidad carne, suficiente. la carne, industria, por la supuesto. industria, yo conocí las procesadoras de carne, de derivados, es una cosa impresionante ese país. Bueno, Paraguay, no sé Uruguay, Paraguay tiene más vacas que personas. Así es. Porque Uruguay se dedican también. a eso. Uruguay tiene también. 8 vacas por habitante. 8 vacas per cápita. Sí, per La cápita. verdad, compartir la carne es bueno, primero que es una delicia y segundo, es cultural, ¿no? Sí, es una cuestión cultural en los países del Río de la Plata, que lo conozco, bueno, también estamos haciendo un estudio postdoctoral allá. Y el Tratado de Libre Comercio con Oiga, Costa ya dejé Rica, algo para los pobres. ¿Cuántos postdoctorados está haciendo, doctor? No, uno solo. En Buenos Aires, Argentina, dice. Sí. Y el de Uruguay es otro. Ahí hay unos diplomados que se está articulando. El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, si bien trata de fortalecer los espacios educativos, no son tan relevantes, con todo el respeto a Costa Rica, país que estuve el mes pasado haciendo unos intercambios académicos, y es un poco complejo porque es un país que tiene una realidad muy parecida a la nuestra, las zonas de intercambio no están muy bien marcadas, y tranquilamente lo que puede haber es un acuerdo de cooperación, un acuerdo de fortalecimiento mutuo, que es lo que no se está estableciendo. Y eso es el otro espacio que le quería indicar, ingeniero. Es decir, en cuanto a inversión extranjera, el Ecuador no llega al 1% del Producto Interno Bruto, que es uno de los propios elementos de la estructura neoliberal. El otro es el riesgo país, que sabemos que está a más de 2.000 puntos, que nos impide llegar a acuerdos importantes comerciales en este tema del día de hoy, Ecuador y globalidad latinoamericana, ¿no? ¿Cómo se explica un riesgo país tan alto, teniendo una enorme reserva monetaria parqueada en Suiza, aunque se han desaparecido 2.500 millones, ojo? Más cerca del 3.000 que de los 1.500. Imagínense, ¿ya? O sea, han disminuido la reserva monetaria, o sea, rompen sus propias reglas. Exacto. Su doctrina, ni siquiera son reglas, porque esto del neoliberalismo, la verdad es que no está escrito en ningún lado. Porque dicen, no Estado, no Estado, no Estado, no Estado, y esto viene desde los 80. Sí, incluso con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. un poquito antes con Hayek y Friedman, pero sí, exacto. No Sí, tenemos pero en mente la década dorada es verdad. comienza a los 80 Así y es. se extiende hasta la década de los 90 del siglo XX. Exacto. Sí, lamentablemente ni siquiera sus propias recetas son buenas, porque tenemos el riesgo país en más de 2.000 puntos. La inversión extranjera que no llega a 1% del Producto Interno Bruto y un fondo de reserva que obviamente no puede disminuirse en 3.000 millones de dólares, que son casi 3 puntos del PIB, sin que exista un proceso de inversión en lo local que permita una industria nacional, una industria local más fortalecida y así poder articular relaciones comerciales con otros países de mejor manera. Aunque yo insisto, igual que nuestros emancipadores hace 2 siglos, es más importante negociar en bloque porque eso permite acuerdos de fortalecimiento mutuo, pertenecer a grupos que están buscando esa multipolaridad, esos elementos complementarios como por ejemplo los BRICS, fortalecer de nuevo el UNASUR, que si se recuerda... Explique qué son los BRICS. Los BRICS, para la sí, audiencia. Los BRICS, que es el espacio en que se reúnen de forma comercial Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es para tratar de fortalecer nuevos mercados, intercambios comerciales, elementos complementarios bajo una lógica que sea el de ganar-ganar. Y estamos hablando que en los países BRICS, que los acabo de nombrar, representan no menos del 60% de la población mundial y más del 50% del Producto Interno Bruto. O sea, el mundo entero está encaminado al desarrollo, al intercambio, al comercio y a tratar de llegar a esas reuniones con una agenda propia de tu país bajo tus necesidades y construyendo diplomacia bajo ese sentido. Ecuador en los últimos 6 años no ha construido su propia agenda temática en las relaciones comerciales con los otros países. Simplemente ha pedido qué tristeza cuando mensajes. el que llega a destruir lo que hizo el anterior. Es que siempre es más fácil destruir. Sí, pero usted ponga un ejemplo en Estados Unidos. Cambian de presidente, son 2 partidos políticos, es una democracia bipartidista y puede cambiar de republicanos a demócratas, pero en la política exterior, al menos lo que uno conoce, no pasa nada. Así es. No, Así está igualito. Es idéntica. Por ejemplo, el tema contra Cuba, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No, son las mismas políticas que trascienden inclusive los gobiernos y los partidos políticos que están detrás. Aquí en Ecuador, lamentablemente, todo destruyen, todo atacan y como usted dice, es muy grave porque hasta ahora no sabemos los ecuatorianos cuál es la política, cuál es la razón, hacia dónde vamos
en la política exterior. ¿Cuál es la política exterior como país a 30 años por lo menos? Por supuesto. Porque así se planifica. Así es. O sea, yo planificaba el sector eléctrico al 2030, me proyectaba al 2030, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para dar certeza. Ahora estamos hasta con riesgo de apagones, mi querido Tomás. Esa es la realidad, esa es la realidad. Sí, indiscutiblemente, y un elemento fundamental es que el pueblo ecuatoriano entienda de que el mundo entero afuera nos está viendo. Ingeniero, viajé a Costa Rica en el mes de agosto y cuando decía que yo era de Ecuador, casi que me daban el pésame. O sea, lo siento por cómo su país es, es un referente de todo lo malo. Y voy a Argentina al postdoctorado y exactamente lo mismo. Cómo se ha destruido las posibilidades de articular un país. Ahora. Sí, esperamos. Cuando nos compararon con los tigres asiáticos. Realmente inspiramos compasión, inspiramos lástima, porque uno ve en los ojos del otro y decir, mire, usted es de Ecuador. Oiga, nos compramos los tiquetes de la rifa de problemas que no son nuestros. Por ejemplo, el tema de Rusia con Ucrania. Rusia siendo un gran destino para la banana ecuatoriano. Nos metemos en un problema que no es nuestro. Todos los países sudamericanos marcan una relación de distancia, que es más o menos la articulación de la diplomacia sudamericana de los últimos 200 años. A ver, somos una región, hablamos de las necesidades de nuestra región y por favor los países de Europa, del primer mundo, traten de las relaciones políticas y geopolíticas que se establezcan desde la paz, desde el derecho de los pueblos, pero no una inmersión que yo además profundamente, y tengo cómo decirlo, es una agenda impuesta a nuestro país. Nótese que junto con un poco con Chile, pero en América Latina solamente Ecuador y Chile no han hablado de una paz, de un diálogo mutuo, sino de un apoyo irrestricto a una de las dos partes en conflicto. Cosa que no tiene nada que ver con la tradición diplomática latinoamericana ni con las necesidades y urgencias que tenemos como país. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de regresar con el programa aquí en Radio Sonorama. Esto es Glass en Línea, estamos de vuelta en un instante. Esto es Glass en Línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en Línea. Estamos de vuelta aquí en Glass en Línea por Radio Sonorama con Tomás Rodríguez. El Ecuador en el mundo, diplomacia, beneficios. Al fin y al cabo, el pequeño productor de quinza pincha, que produce artesanías en la parte del cuero, como las curtiembres que hay en Tungurahua, como las curtiembres que también hay en Cotopaxi. Los ganaderos se preocupan porque el país, y esto para poner en ambiente la conversación, tiene una economía dolarizada, ¿no? Por lo tanto, nuestros productos son más caros que en el resto del mundo. Son productos históricamente protegidos. Hablo del arroz, hablo de la carne, hablo de la leche, de los quesos, y un largo etcétera, ¿no? El maíz, me olvidaba del maíz. Entonces, cada vez que se habla de un TLC, todo el mundo tiembla, porque más no han sido parte. Yo estoy seguro que los ciudadanos de la provincia de Tungurahua, una provincia con un alto nivel de industrialización y de producción local, estará aterrada. Imagínense de los zapatos de Ceballos. Por supuesto. ¿Qué harían con un TLC con China? Corea del Sur es un país más orientado a servicios, quiere vender sus carros. Para poner un ejemplo, no es el caso de China, que produce de todo, es el país más poblado del planeta. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? No se puede aprobar nada porque no hay asamblea. Así es. Está muy claro y yo dudo que se apruebe, pero son los ciudadanos los que tienen que reaccionar ante esta realidad. Por supuesto, porque existe una corresponsabilidad social y es un tema que me toca a fondo porque mi familia materna entera es de la provincia de Tungurahua. Tengo tíos que se dedican al calzado, tengo tíos que se dedican al cuero en Quizapincho y que debe haber un monitoreo ciudadano para que se construya, yo no me niego a llamarle tratados de libre comercio, sino acuerdos de cooperación, acuerdos comerciales. Bueno, eso se explicó en la década progresista. No queremos TLC, queremos acuerdos comerciales que beneficien al uno y al otro. Tú me traes todo lo que necesito, pero yo te exporto también. O protejo determinadas industrias como el maíz y el arroz. Porque las palabras tienen una construcción semántica y generan imaginarios sociales. Por eso es importante que la ciudad... Eso es muy importante lo que acaba de decir. Por supuesto, las palabras... Por eso TLC, las siglas nomás generan terror en el productor ecuatoriano. Por supuesto, llegar a acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación, ganar, que son posibles, que existen,
partiendo de estas relaciones comerciales que sean de beneficio mutuo. Yo me demoré 3 años, ¿no? Obvio, ¿no? Estaba congelado antes. Mire, algo interesante. Usted sabe que una vaca en Estados Unidos está mucho más subsidiada que cualquier niño en América Latina. Por supuesto. O sea, Por supuesto, el subsidio americano para los productores agrícolas es brutal. O sea, cada agricultor recibe 30.000 y 50.000 dólares al año de subsidio. Lo cual está en su derecho a hacer. Por supuesto. Está protegiendo su industria. Lo injusto es que se le pida a los países en vías de desarrollo que no apliquen esas medidas de protección a la industria nacional. Eso es lo completamente injusto. Claro, la ley del embudo. Exacto. ¿No? Cuando ellos estaban en su proceso de industrialización, protegieron la industria nacional, los Estados Unidos, Alemania, Francia. Pero todavía, ingeniero, en el Estado francés, el Estado participa en el 45% de la economía. Si en Ecuador pasara eso, fuera un escándalo. Obsérvese cómo los países del primer mundo, de forma muy injusta, todavía, ya siendo desarrollados, sigue el Estado siendo un protagonista de la economía. Es un poquito mi tema doctoral de filosofía del Estado. ¿Cómo para que exista una sociedad desarrollada o en vías de desarrollo es necesario el papel del Estado? No como un elemento sobreprotector o superpoderoso, sino porque no existe la mano invisible. Es el equilibrio. Exacto. La mano invisible nunca te haya visto. No, por supuesto, es el Pero equilibrio. explique a la audiencia de lo que estamos hablando. La mano invisible es el eje fundamental de todo el neoliberalismo que indica que todo debe entrar en una oferta y demanda y que hay una mano invisible. ¿Quién escribió eso? Bueno, la mano invisible está desde Adam Smith. Adam Smith, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Sí. Y luego más adelante con la refundación neoliberal de Hayek y Friedman, se fue fortaleciendo. Lo que sí es muy claro es que justamente los países que se han desarrollado porque, como usted bien dice, hay un Estado que genera un proceso de equilibrio. Los TLC son riesgosos, son peligrosos, porque sin duda alguna se enfrenta a una economía completamente protegida, como en la Unión Europea, como en Estados Unidos, a una producción industrial pequeña o mediana como nuestro Ecuador, que no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de motivación, ningún tipo de incentivo para generar su producción. Producción que, ingeniero, yo creo que es fundamental observar algo. Tenemos ventaja competitiva. Nuestro cuero tiene ventaja competitiva. Por supuesto, el tema de la calidad. La calidad, y eso genera que sí es posible las flores, el café, banano, el café, el camarón, que bueno, ya casi el 60% de nuestro camarón es exportado. O sea, el mercado total del cacao fino de aroma, el Ecuador exporta el 70%. Del cacao fino de aroma del mundo, de todo el planeta. Ese para mí es un elemento y un eje fundamental, observar las ventajas competitivas que tiene nuestra producción. No sé si ahora podríamos ir a la diapositiva una presentación que nos ha traído Tomás, sí. Por favor, en pantalla. Relaciones internacionales Ecuador en el mundo. Por favor, la lámina 1. Para empezar. La estamos viendo. Sí. Allá. Relaciones internacionales de Ecuador en el mundo en estos últimos 6.5 años, si podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ecuador en el contexto internacional, aunque Ecuador es el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas, se asegura, bueno, esta mirada que tiene Ecuador al mundo de indicar que el 90% de las muertes se dan entre bandas, es un elemento completamente complejo, porque lo que está establecido ahí es que no hay un elemento de protección social cuando se sabe que más del 70% de los fallecidos no tenían antecedentes penales. Eso también es perjudicial para los procesos de inversión extranjera que se quiere traer al Ecuador. Sin duda alguna, somos el país de Sudamérica que en relación con el PIB menos inversión extranjera tiene. Nuestro Producto Interno Bruto es superior a 100.000 millones de dólares y la inversión extranjera no llega ni siquiera a 1% del Producto Interno Bruto. Y estos elementos de decir es una guerra entre bandas, no me pertenece este conflicto, genera otro golpe al tejido social y que no contribuye al desarrollo de inversión extranjera. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Ecuador y TLC. Sin culminar sus 2.5 años de mandato, el gobierno actual, hay un deterioro de la política exterior ecuatoriana en la actual administración. No se establece una agenda propia respecto a derechos humanos, protección medioambiental, comercio justo, cuidado del medio ambiente. Y bueno, los propios tratados de libre comercio, cuando se tuvo 2 años junto con la Asamblea Nacional,
no se pudieron establecer acuerdos que además, como usted bien indica, sean construidos junto con toda la matriz productiva de cada uno de los productos sensibles de nuestra producción local. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá hay unos elementos históricos que son importantes. El 13 de marzo del 2019, Ecuador rompe con el UNASUR al quitar el presupuesto y minar las relaciones entre naciones de Sudamérica. Esto es importante porque cuando la UNASUR se conformaba, de forma muy injusta se dijo que era un bloque que todo el mundo pensaba igual. Eso no es cierto. Habían países, como en Colombia, Álvaro Uribe, que cuidaban y fortalecían. Perú, con varios gobiernos que tenían un corte neoliberal, pero entendían Macri en Argentina. Macri en Argentina, pero cuidaban y protegían el UNASUR porque entendían que las posibilidades de establecer acuerdos comerciales con la Unión Europea eran de mejor valía. Para la audiencia, ¿cuál es la capital de la Unión Europea? Bruselas. Bruselas, por supuesto. Es la capital. ¿Se imaginan ustedes, ciudadanos, que la capital de UNASUR era Quito? Así es. Estaba en Ecuador. Así es. Lo que significaba geopolíticamente, lo que significaba diplomáticamente, lo que semánticamente la sede, la capital Quito, luz de América, luz. La destruyeron. Sí, habla completamente de que no hay ningún deseo de construir una agenda diplomática propia, un camino político propio, y es lamentable lo del UNASUR, porque, insisto, y por favor hagamos memoria, en el UNASUR estaban gobiernos de corte neoliberal, pero que sí entendieron la necesidad de construir espacios y acuerdos comerciales con Corea del Sur, con Japón, con el propio Estados Unidos, con la propia Europa, desde posiciones de bloque. Y siempre, eso llevan 200 años nuestros emancipadores indicándolo, siempre necesitamos negociar en bloque. Siguiente diapositiva. Bien, el abandono del UNASUR, que ya fue relacionado, que ojalá se pueda restablecer la UNASUR como un espacio de acuerdo. Si podemos pasar al siguiente bloque. El conflicto con Argentina. Dentro de una historia diplomática, siempre se cuidó las relaciones entre la región. O sea, hay un concepto sudamericano, Mercosur, UNASUR, la región andina, lo que significa Guayaquil como el espacio en donde Simón Bolívar y San Martín se unieron, y cómo construir un conflicto, ni siquiera basarlo en los canales oficiales de relaciones diplomáticas, llamar al embajador al Palacio Presidencial, sino dañar la relación con un país hermano donde hay unos vínculos históricos, vínculos antropológicos, vínculos emancipadores. Aquí estuvo el coronel Lavalle luchando por la independencia de lo que hoy es nuestro país, y destruirlo con un tuit. Es decir, eso muestra que no existe una política diplomática independiente, sino simplemente un ejercicio de antojos, un ejercicio de vasallaje, porque no hay otra manera. Y vanidades, probablemente. De vanidad y de ignorancia. Porque tratar de romper relaciones diplomáticas con un país hermano donde nos unen tantos vínculos solamente muestra ignorancia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y lo que hablaba, ingeniero, el índice de desarrollo humano que ya fue explicado, hemos retrocedido 14 puestos hasta el puesto 95. Eso en un país es la mayor muestra de que no existe la posibilidad de que sea receptor de inversión extranjera, porque los países que están generando o tratan de desarrollar una economía circular, una economía que se base también en el respeto al medio ambiente, el respeto cultural, el respeto a las diferencias, la inclusión, va a ver siempre con espanto cómo un país en 6.5 años retrocedió 14 puestos. Y con 210 mil millones de dólares de presupuesto en los 6.5 años. Porque, perdón, ingeniero, pero es que también ya cansa un poquito ese ejercicio es que no hay presupuesto, no hay presupuesto. Según el Banco Central del Ecuador, en los últimos 6.5 años ha existido más de 210 mil millones de dólares de presupuesto. Y sin embargo hemos retrocedido 14 puestos en el índice de desarrollo humano, sí. Y nadie dice nada. Sí, el silencio mediático, el silencio en las redes sociales. Eso yo no tenía este dato. También hago un mea culpa en la academia, ¿no? Hago un mea culpa en la academia, regodearnos en congresos. Esos son los temas de debate. Aunque también habemos académicos que hemos sido perseguidos por mantener nuestra línea progresista. Caramba, sí, ya esto debe desterrarse de la sociedad ecuatoriana, de la política ecuatoriana, esto de que yo persigo, miren, a mí me hicieron de todo, no quiero hablar de eso. Yo le he dicho a la audiencia que no usaré este espacio para defenderme como un código deontológico personal,
Pero estos son los temas que debemos debatir, Sí. ¿no? 14 puestos abajo. ¿Qué significa en pobreza, en falta de educación, en falta de salud para la gente? Lo que vivimos cada día, ¿no? Como la Y desnutrición nuevamente infantil, madres ¿no? tiradas en el piso con cartones esperando ser atendidas por una maternidad. Y lo mismo sucede en muchos hospitales. Y La que no gente se usa amanece. presupuesto, ¿no? Que hay un presupuesto Y que, entras y no hay medicina. O sea, la desgracia es completa. por supuesto, estamos hablando de que si uno piensa en el plan Marshall, que fue para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa destruida en 1945, fue de 250.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en estos 6.5 años en donde hubo presupuesto de 210.000 Aquí millones en de Ecuador, dólares? usted por reconstruir una ciudad como Puerto Viejo y la provincia de Manabí en su totalidad, no se alcanzó, pues solo estuve 11 meses frente al Comité de Reconstrucción, después lo destruyeron, el Comité de Reconstrucción, a mí me quitaron el presupuesto el día que Moreno asumió el cargo, o sea que todo este plan estaba perfectamente preparado para hacer lo que me hicieron, lo que hicieron en mi contra, pero lo más triste es que detuvieron la reconstrucción, hubo 600 millones de un crédito chino que no se usaron. Lo querían destinar para otras cosas, creo que no pudieron, ya no sé, tampoco tengo acceso a la información. Pero por supuesto que me imagino que tiene que haber habido académicos perseguidos sencillamente por decir la verdad, Así es. por hablar de estos temas, por hablar de estas realidades. Estamos 14 puntos abajo en el índice de desarrollo humano de la ONU y nadie dice nada. Yo quisiera ver cuánto representa esto de salud, educación, carreteras, en pobreza. Por eso Cómo ha estamos crecido la 14 pobreza puestos y menos. por eso crece la migración. Así es. ¿No? Por eso hay gente que se arriesga a cruzar El Darién. la selva como el Darién, donde no hay carreteras, nada, para poder sobrevivir, destruyendo familias otra vez, tal cual lo vivimos en el año 99, 2000 y 2001. Y todo eso repercute en la salud mental, en las futuras generaciones, acceso a educación, acceso a salud, las posibilidades de un proyecto de vida familiar. Ese es otro tema, ¿no? La salud mental. Ya creo que desde la pandemia tenemos que analizar esto en detalle en la generación Z, en los jóvenes, Por supuesto. en los adolescentes, ¿no? Cada vez se requiere más atención en la soledad, Sí. en estar sin nadie acompañado. Yo lo viví en carne propia, pero para un adolescente, y todo es a través de esto, o sea, hay un alejamiento del contacto personal. Tú ves a los jóvenes sentados en una mesa y están todos viendo su celular. ¿Para qué van a comer juntos? Pues Bueno, manden también es una un foto. poco la estructura, ingeniero, de que papá, mamá, con suerte tienen trabajo, son parte del 33% que tiene un contrato de trabajo, tienen que buscar sobrevivir. Son los conflictos, ese ejercicio de, como usted bien dijo al principio, ¿no? Del sálvese quien pueda, significa que si es que se cuenta con un trabajo estable, bueno, es más complejo el ejercicio de no descuidar el ejercicio de ir constituyendo y fortaleciendo las relaciones familiares. Por último, hay una última diapositiva de la necesidad de participar en foros, reconstruir el UNASUR, en participar en los BRICS. Bueno, aquí está la posición con todos los elementos. Estos son cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, donde habla claramente de esos procesos de disminución. Si podemos ir a la siguiente página, relaciones internacionales en el debate presidencial de hace pocos días, ¿no? Para la ONU hay 150 naciones del mundo, son países en vías de desarrollo. El BRICS, que ha sido explicado, es la meta alcanzable y real para cada uno de ellos por tener un norte sostenible y la colaboración mutua superior al G7, el norte global, en todos los aspectos, desde la fuerza política, incluso militar e ideológica, el número de población hasta el PIB mundial. Quiero ser muy claro en esto y, por supuesto, me hago cargo de lo que estoy expresando. Si el 15 de octubre triunfa el progresismo con Luisa González, es de esperar que se reactiven los mecanismos que permitan a Ecuador ser un actor protagónico en las relaciones diplomáticas y geopolíticas de Latinoamérica, en aras de un desarrollo que solo será posible si nuestra región actúa en bloque. Yo sé que hay millones de urgencias, la más importante, la seguridad, la economía. Sé que también es un gobierno corto, pero Ecuador tiene que reconstruir todas las relaciones diplomáticas. Por supuesto. Es recobrar la senda de las relaciones internacionales locales, ¿no? La CELAC sigue actuando, pero la CELAC no es que tiene un edificio, una organización, no que es un acuerdo de voluntades. Y eso es una construcción temática, saber que existe el edificio, saber que ahí se llegan a acuerdos, se revisan documentos. Cuando estuve en Bélgica para la firma del acuerdo comercial, delegado por el entonces presidente Rafael Correa, recibí mucha información. Fue una visita de un día de firma y regresa, pero recibí mucha información. Se calcula que cada vez
O sea, el día lunes viajan 50.000 personas a Bruselas de sus distintos países por la integración de la Unión Europea es extraordinaria. 50.000 personas llegan el día lunes y 50.000 personas se van el día viernes. ¿Se imagina usted el crecimiento económico que daría la capital de una zona en el Ecuador, en la ciudad de Quito? Por supuesto. Con los maravillosos paisajes que tenemos, la hermosura que tiene la ciudad de Quito. El centro del planeta. Es el centro histórico que es único, creo yo, a nivel latinoamericano de la ciudad de Quito. Caramba, tenemos todo. Y eso es, alguien lo empezó, esto empezó la Unión Europea con una organización que se llamaba Administración del Acero y del Carbón. Unión para administrar el acero y el carbón. En la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, unos países tenían carbón, otros tenían hierro para hacer acero, y se necesitaba para la reconstrucción de toda Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial, y se unen, creo que 3, 4 países, oye, organicémonos mejor para distribuir equitativamente el carbón y el acero entre todos, porque uno tiene esto, el otro tiene poquito, el otro tiene mucho. Economías complementarias. Y ahí empezó. Empezó eso con la Unión del Acero y del Carbón, más ciudadanos, más países se fueron agregando y luego se convierte en la Comunidad Europea y se convierte ya en el siglo XXI en la Unión Europea, donde no hay fronteras, donde no hay muchos países, no todos tienen el euro como moneda, no todos, ya lo aclaro, pero en todo caso empezó como una idea, Tomás. Exacto. Como un mensaje, o sea, una voluntad de articular mejor las cosas. Y eso sucedió. Tenemos la Unión Europea. Caramba, es la otra potencia hegemónica en su conjunto. Entendieron que había que actuar en bloque. Y nadie siquiera puede pensar en la Unión Europea de que todos los países tienen las mismas orientaciones políticas, ideológicas, económicas. Simplemente entienden que hay una agenda común. Voluntad política y eso es irreversible. Exacto. Eso es irreversible. Es cuidarlo como política de Estado. Tenemos que hacer una segunda pausa y última pausa en el programa Glass en línea por Radio Sonorama. Ya estamos de vuelta. Esto es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Estamos de vuelta en Glass en línea por Radio Sonorama. Estamos hablando de las relaciones internacionales y lo que pesan las políticas del gobierno de turno. No debería ser así, debería ser una política que permanece en el tiempo, políticas de Estado. Después de la época progresista de América Latina, no solo hablo de Ecuador, vino una arremetida de la derecha que fue calificada en el Ecuador como la restauración conservadora y destruyeron una zona. Creo que algunos países han dicho formalmente que quieren retirarse, creo que eso no fue aprobado por los congresos o las asambleas legislativas. En todo caso, aquí hasta desbarataron el edificio, se llevaron los muebles, se llevaron los cuadros, quién sabe dónde estarán o si los destruyeron. Aquí nadie sabe nada. Nuevamente, el sálvese quien pueda, arréglatela como puedas, yo te ofrezco, busca quien te dé. Se llama neoliberalismo. Una economía planificada, por poner un ejemplo, aquí en el Ecuador, habían políticas neo-keynesianas en cierta parte, ¿no? Sí. Keynes también, un generador de pensamiento económico de la década de los 30, me parece, puedo equivocarme. 1935. Por ahí, ¿no? Pero ya había hecho teorías. Estado interviene generando obra pública que genera que los que venden cemento, los que venden hierro, efecto los obreros, los azulejos, la grifería hecha en Ecuador, que sí la tenemos de gran calidad, de gran calidad. En Sierra Sur. Y caramba, todo quedó en el aire. Había la famosa estrategia de cambio de matriz productiva, que ahora sintetizaba en 3 premisas: producir más, producir mejor, producir cosas nuevas, producir más, innovación, ¿no? Competitividad, ¿no? Claro. Producir mejor, ¿no? Competitividad. Producir cosas nuevas, innovación, que puede ser una cosa nueva o un proceso nuevo, una forma nueva de producir, una forma más amigable con el medio ambiente, que consuma menos energía, bueno, un largo etcétera. No podemos dedicarnos, deberíamos, pero tendría que entrevistarme a mí mismo, lo cual no lo voy a hacer, sería algo monólogo, sería muy aburrido. Pero en todo caso, Tomás, ahí están planteados los naipes sobre la mesa.
y tenemos todo por hacer otra vez. Esto es interesante porque significa que se puede retomar. Se puede retomar esto para que el Ecuador esté presente en el mundo entero donde haya intercambios positivos, comerciales, de conocimiento, de innovación dentro de una agenda multilateral. Definitivamente lo que fue parte de los proyectos de UNASUR ha tenido un golpe muy fuerte. Yo evito que este programa tenga una orientación proselitista. Usted su opinión la ha expresado como académico. Queda claro que el otro candidato como banquero y hombre más rico del Ecuador no tendrá ese mismo pensamiento, ¿no? Ellos tienen una agenda neoliberal, es continuar con lo mismo y el Ecuador requiere otra cosa. Usted ha mencionado en esta presentación el tema de seguridad. ¿Cómo impacta eso en la agenda internacional? Ha dicho que los países que ha visitado inspiramos compasión y lástima, lo cual es muy triste porque antes todo el mundo estaba orgulloso de lo que pasaba en el Ecuador. Pero usted ha puesto el tema seguridad. ¿Cómo incide esto en las relaciones internacionales? Bueno, en las relaciones internacionales el tema de seguridad es vital. Primero, es fundamental en los procesos de intercambio comercial, intercambio turístico. Es el primer eje. Hasta los artistas han cancelado presentaciones a Guayaquil. Es imposible articular espacios de intercambio comercial, financiero, artístico, cultural, turístico, si no hay seguridad. ¿Qué ha sido el Ecuador en el mundo en los últimos 6.5 años? Cajas de cartón para muertos sin nombre. ¿Qué ha sido el Ecuador en los últimos 6.5 años? Eso es una cosa, yo estaba en la cárcel cuando vi las noticias, aclaro que tenía computadora porque estudié 2 másters, soy bimáster, ¿no? Y estaba haciendo una tercera para hacer trimáster. Caramba, ver las cajas de cartón fue un impacto muy profundo para mí siendo guayaquileño. Es algo inaceptable que la sociedad y los medios de comunicación hayan permitido que una monstruosidad de esa naturaleza, de que mi gente, mis conciudadanos, sean enterrados en cajas de cartón como cualquier cosa. Terrible, terrible. Y también, bueno, parece que vamos a terminar este año con 7.000 asesinatos. No se puede pedir a un inversor extranjero que venga, construya un espacio de intercambio comercial financiero, cuando lamentablemente no existen las más mínimas condiciones. La seguridad es fundamental. Sin seguridad no hay economía. Sin seguridad no hay intercambio comercial, no hay intercanje. Es un eje fundamental y que estoy seguro en próximos espacios, también usted con especialistas que se desarrollan más en la materia, podrá intercambiar criterios técnicos al respecto, pero sin duda alguna que en las relaciones internacionales es justamente por eso que damos lástima. Es justamente por eso que uno dice, soy ecuatoriano y inmediatamente el primer eje de intercambio con otros hermanos de naciones latinoamericanas es, qué pena lo que ustedes viven, qué pena que ustedes pasen encerrados, qué pena que ustedes estén casi con un estado desaparecido. Se ve un entorno como el que había en Colombia en los años 80 y 90. Por números exactos es peor. A ver, explíqueme eso. Bueno, a ver, por supuesto que en la época de Pablo Escobar y en el conflicto que tuvo con el cartel de Cali hubo casi una guerra civil en Colombia, pero si lo hacemos por habitante, los 7.000 asesinados que va más o menos culminar el 2023, por habitante nos pone peor que en los peores años de la tenemos más muertos per cápita de lo que tuvo Colombia durante el conflicto por narcotraficantes ya identificados. Y si cogemos los mismos datos del Censo Nacional, que somos 16 millones y piquito, por favor, producción, recuérdenme que tenemos que hacer una entrevista de eso de manera urgente. Que fue increíble, pero en todo caso... Sí, eso no lo cree nadie. Es el dato... Caramba. Entendiendo el dato oficial, 16 millones de habitantes, 7.000 asesinados en un año, saque usted el promedio y son más que en los peores y más duros años aciagos que pasó Colombia hace más de 30 años. No hay claridad en un supuesto acuerdo entre Guillermo Lasso y el gobierno de Estados Unidos de mandar fuerzas armadas aquí al Ecuador, lo cual sería inaceptable en términos de soberanía. Aparte de nuestra Constitución. Opinión personal, pero ¿qué puede decirme de eso? ¿Sabemos detalles? ¿La prensa ha informado correctamente? Por supuesto, ojalá primero que como un elemento de amor a la patria y de no traición a la patria se hable con claridad y se muestre a todos los organismos del Estado pertinentes los alcances de ese acuerdo, si es que es verdad que militares extranjeros van a pisar nuestro país. Y me parece complejo. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero el 80% de las drogas se consumen en Estados Unidos. No sé con qué calidad ética pueden darnos
criterios y normas al respecto. La droga se consume en Estados Unidos, eso es cierto. Y ellos combaten las drogas porque les representa un problema económico y un problema social. Un problema económico por lo que cuesta en la rehabilitación, Claro. con una salud privada, un sistema de salud Así privada, es. y gente que queda permanentemente excluida de la sociedad. Mire que si hablamos de pobres per cápita, hay más pobres en Estados Unidos que en China. Así es. ¿No? Así Gente es. que no tiene, que no puede comer. 52 Podrá millones tener de una casa personas. heredada, una casa Sí. grande. 52 millones de personas no tienen seguro médico en Estados Unidos. 68% de estadounidenses Y 40 no pueden ahorrar un centavo al mes. ¿Cuánto? 68% de estadounidenses no pueden ahorrar un centavo al mes. Y digo todo Y yo esto. tenía una cifra de 40 millones de estadounidenses que estaban bajo el índice de pobreza. Claro, Claro. el pobre en Estados Unidos no es igual que el pobre latinoamericano. Por El supuesto. pobre hasta tendrá un carro viejo de los 80, pero lo sigue manejando. Pero estamos hablando de la injusticia que el país con el mayor Producto Interno Bruto del mundo debería Sí, tener. son campeones en desigualdad indudablemente, ¿no? Eso hasta hay propios magnates económicos como Bill Gates que dicen, oye, pónganos un impuesto. Así es. Es más, cuando Donald Trump hace 8 años quiso bajarles impuestos, porque supuestamente con esa reducción de impuestos, el grupo élite de multimillonarios de los Estados Unidos generaría empleo, los multimillonarios le dijeron, no, señor Donald Trump, no vamos a generar más empleo. Déjenos el impuesto, Claro. porque no vamos a generar más empleo. Claro, no nos pues interesa. son capitales especulativos que Exacto. invierten y desinvierten alrededor del mundo. Entonces es muy complejo. También en la relación geopolítica que queremos establecer, por ejemplo, con los BRICS, con Brasil, con la India, con China, decir, bueno, BRICS, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. China y Sudáfrica. China y De Sudáfrica. repente sí, pero tenemos soldados extranjeros en acuerdos que no son completamente No son transparentes, no sabemos lo que están haciendo. Lo que complejiza, lo que hace que claramente Ecuador no entre en una relación de diálogo geopolítico con otros países importantes de la región y el mundo desde una mirada de ahí está un país completamente independiente, soberano, con una clara política diplomática para poder intercambiar con nosotros. Escenario complejo, la verdad es que me pongo a pensar en cómo deberíamos empezar, por dónde empezamos a corregir esto. Hay un gobierno saliente, no tiene por lo tanto ninguna legitimidad en estos momentos. Así es. No tiene, porque es un gobierno saliente, no quiero hablar ni mal ni bien, sencillamente ya se van. Y todo depende del próximo giro que tenga la votación en la segunda vuelta electoral. Aclaro que yo ni siquiera voto por mi situación legal, así que no estoy haciendo proselitismo. En todo caso, estamos definiendo, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos a aclarar esto, Tomás? En cuanto a lo geopolítico, por establecer con claridad cuál es la política diplomática del Ecuador, cómo articula sus relaciones. ¿A dónde voy? Decir, bueno, ¿a dónde vamos? Por supuesto, a la integración primero de la región andina, luego de la UNASUR, luego de la CELAC, para establecer acuerdos de común, acuerdos de cooperación, acuerdos de intercambio, acuerdos que protejan áreas sensibles, que son importantes en un mundo tecnificado, en un mundo globalizado y un mundo de la inteligencia artificial. Bueno, creo que hace algunos días que hubo el debate con claridad, la propuesta progresista habló de unas relaciones de intercambio, de respeto y de reciprocidad mutua con los demás países. Es fundamental eso. Yo sé que hay urgencias locales, nacionales, muy graves, pero creo que a la par hay que articular las relaciones internacionales. Lo emergente y lo permanente. Hay ejes de trabajo que ya se han definido en esa propuesta y que la ciudadanía yo creo que los conoce a profundidad. Hay cosas urgentes, hay cosas emergentes, fenómeno del niño, sí, y lo permanente, salud y educación. Pero nótese que en cuanto a fenómeno del niño también necesitamos articular unas relaciones geopolíticas con los países hermanos de la región. Que no existen. Que no existen. Miren, yo estaba recorriendo el primer día después del terremoto, el terremoto Fundiada, en Manabí, Esmeralda. Fue un día sábado. Yo acababa de salir de la provincia de Manabí. Yo hice una sabatina de la provincia de Manabí. No pude viajar de noche porque se cayó la torre y no habían luces para identificar posibles fallas en el aeropuerto. Pero llegué a primera hora, creo que a las 6 de la mañana. No habían pasado 2 horas que me llamó el presidente de China a decir qué necesitábamos. Le digo, necesitamos carpas, necesitamos cocinas, campamentos. Y por supuesto, ahí yo le digo, presidente, necesito $1.000 millones para reconstruir mi país con un crédito especial del Banco de Desarrollo. Todos esos créditos a una tasa ínfima ya claro. No sé cuántos años. Años de gracia, además. Sí, claro, fue una cosa y se concretó.
se concretó. Miren, de ese pedido inicial, cuando vino el presidente de China, anunció esa línea de financiamiento de $1.000 millones que no pudimos usar. Se cortó el proceso progresista, vino la traición de Moreno y no ejecutaron $600 millones. Pero antes que se me vaya, ingeniero, mire cómo cuando fue el terremoto, más de 39 países colaboraron con el Ecuador. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque Estaban había llamando, una ¿no? articulación Llamando permanente para ayudar, y no llamando política. para articular. Y debo aclarar que ningún ciudadano, fallecieron 571 personas que fueron enterradas en día y medio, porque había que controlar problemas sanitarios. Ninguno fue enterrado en caja de cartón. Esa humillación jamás hubiera sido aceptada por el proceso progresista. Somos humanistas también ante todo, más allá de la ideología política que nunca la he ocultado. Definitivamente no hay brújula, no hay rumbo, no hay una agenda estratégica que tendrá que ser construida por el próximo gobierno, cualquiera que ésta sea, y por supuesto marca un antes y un después de haber destruido durante 6 años consecutivos el sistema diplomático de sector exterior, como le decían los embajadores. ¿Usted cree que es posible negociar con China un acuerdo comercial en condiciones que sean beneficiosas para el Ecuador? Sí, yo no puedo. Yo creo que sí es posible porque aparte China sí tiene esa voluntad, pero yo creo que con China hay una cuestión que es muy clara. O sea, China no es la culpable de que el otro país vaya a tratar de articular una relación de libre comercio y no pida nada. Oiga, yo en el acuerdo comercial, que no es un TLC con la Unión Europea, me levanté como 8 veces en la mesa. Eso. Y creo que la gente se queda, oye, este man que es un país chiquitito, sí, pero nuestra dignidad es grande. Exacto, no se le puede pedir a China que cuide los intereses de Ecuador. Por supuesto. ¿Ya? Y eso fue un trabajo arduo, técnico, con gente del Ministerio de Comercio, que ya tampoco existe, creo, no sé si existe todavía, pero en todo caso desbarataron todo. Pero sí fue posible con una comunidad de países, con la Unión Europea, con decisión política del lado de ellos, porque admiraban el proceso político progresista del Ecuador, y con una claridad nuestra de qué sectores teníamos que proteger y que eran muy sensibles. Eso es relaciones internacionales. Sí, saber que se va a negociar con dignidad, con una política clara, con sectores productivos, con respeto y con un tratar de ganar. No tengan lástima. Ahora nos tienen lástima. Ahora nos tienen lástima. Qué duro decirlo, ¿eh? Como ecuatoriano, qué duro decirlo. Por supuesto, porque es saber que incluso cuando se reconstruyan las relaciones internacionales, habrá mucho que hacer. Habrá muchísimo que hacer para indicar que Ecuador vuelve al escenario internacional a querer ser protagonista no por vanidad, sino por un ejercicio de reconstruir un país que está hecho pedazos. ¿Qué hacemos con los tratados de libre comercio que ya ha firmado el Ejecutivo? Bueno, oficialmente no esperan su ratificación de la Asamblea. Como no hay Asamblea, no es posible. Pero yo creo que desde la academia se puede dar un pensamiento que defienda los intereses nacionales. Cuando han destruido tanto el Estado, no sabemos qué capacidades se van a encontrar. Hay gente valiosa en cada uno de los ministerios que existían antes y que fueron unificados, desaparecidos, liquidados. Hay edificios vacíos. Vacíos de primera línea, o sea, de calidad, ubicados para atender al ciudadano, para que haya ministerios que puedan ser operativos. Había ministerios coordinadores para agendas sectoriales. La agenda de minas no es completamente ajena a la agenda eléctrica. Van de la mano, pues si no hay electricidad para operaciones mineras a gran escala, no viene pues la inversión extranjera. Y la inversión extranjera está ahí para venir, sí, lamentablemente todavía en recursos naturales no renovables, pero eso era un gancho para que venga la industria pesada. Por ejemplo, refinar el cobre. Por supuesto, y hay que tener cuidado con eso. Si un país, cualquiera que este sea, potencia o en vías de desarrollo, viene y se acerca a Ecuador, se relaciona con Ecuador y ve que en su contraparte, en la parte ecuatoriana, no hay una agenda diplomática internacional, no hay un cuidado por los sectores sensibles, las zonas sensibles, y no hay una protección del medio ambiente, reitero, no le podemos pedir a esos países, a esos inversores extranjeros, que cuiden los intereses nacionales cuando el propio Estado ecuatoriano no lo hace, ¿no? Y desde la academia está ausente de todo este debate. Yo creo que la academia está ausente porque está en un ejercicio de supervivencia. Mire las reducciones presupuestarias. Nuestras universidades se caen. Estamos a cuadras
de una de las facultades de la universidad más grande del Ecuador. Que hay una Ecuador. relación entre la opinión de la universidad y el presupuesto que debe asignar el Ejecutivo de las universidades. Eso es muy grave. Por supuesto. Es una forma de censura. Por supuesto. Si tú me criticas, no llega el presupuesto. Si cuando hace 7 años y medio teníamos 1 hora para preparar 1 hora de clase y podíamos reflexionar, leer artículos, hacer ejes comparativos, hacer foros, y ahora tenemos 10 minutos para preparar esa misma hora de clase, es muy poco el pensamiento crítico. También hago mea culpa, el ejercicio de, antes de que me escuche el pueblo, que me lea a los 3 editores de la revista científica de una universidad top 500, top 1000. Hago la autocrítica, ingeniero, pero esas reducciones presupuestarias han afectado en el ejercicio del uso del tiempo, segundo elemento, además de la autocrítica. Y tercero, bueno, también ese ejercicio de precarización del docente universitario, y lo otro es la persecución. Hay que ser completamente francos. Quienes dirigen las universidades públicas en este país y muchos de sus cuerpos docentes también defienden las tesis liberales y neoliberales. Cuidado con pensar que todo académico es progresista. Bueno, pero ese debate es sano. Sí, por supuesto. Pero tiene que llegar a algún consenso para tener un aporte de la academia Así al es. manejo del país. Elementos mínimos hasta dentro del mismo margen de desarrollo neoliberales, neokeynesianos, liberales, listo, pero una agenda en común mínima y que la academia vale. Pero también, ingeniero, ¿cuántas veces yo he sido invitado a un espacio mediático o cualquiera de mis colegas? Siempre son los mismos. Hablan de una diversidad que no existe y son siempre los mismos voceros en economía, los mismos voceros ambientales. ¿Sabe que eso motivó a hacer el programa de Glass en Línea? Qué bueno. Otras voces. Vino alguna cosa no prevista en mi vida, lo tenía así como una ilusión, repentinamente se concretó y mira dónde estamos. Todo es prestado, por cierto, Sí. solo esta mesa. No lo es, pero de ahí todo es prestado y ya llevamos casi más de 3 semanas, creo. Qué bueno. Qué bueno, porque necesitamos otras voces. Y entre ellas las voces académicas, que están silenciadas, que están amenazadas, incluso algunas que otras están De hecho, el perseguidas. desafío de este programa, Tomás, te lo cuento, es tratar temas en profundidad, ¿no? Sí. No temas que, caramba, pues le dan en los medios tradicionales 15 minutos con el periodista en contra. Tienes que pasar los 15 minutos como arquero tapando las flechas que te manda el periodista. Eso no son diálogos. Sí, pues Son eso no, exposiciones y además no hay temáticas. debate. No. Aquí está el debate. Este es un tema Sí. en profundidad, nos tomamos 1 hora para hablar de un solo tema y la verdad es que han surgido entrevistas bastante interesantes y motivadoras para seguir con el programa. Ya veremos cómo sobrevivimos, pero en todo caso agradecemos a Radio Sonorama y a todas las cadenas amigas. Me piden que salude a Radio Única 93.5 de Cuenca. Bienvenida a las radios que se enlazan a los ríos. Radio Única, corrijo, 93.5 de la provincia de Los Ríos. Bienvenida al enlace. Les agradezco mucho por retransmitir. Y ojalá que más radios AM se unan en la costa ecuatoriana para llevar este mensaje de esperanza a los agricultores. Se nos acaba el tiempo de la entrevista. Tomás, un mensaje final para terminar este programa. Primero un saludo a la familia Freinet, que es el colegio secundario donde yo estudié y donde 3 horas al día debatíamos, con mucho apasionamiento, con mucho respeto y con mucho cariño. Y decirle lo mismo al pueblo. Tenemos que debatir, tenemos que pensar en una Hablaba agenda yo con común. un invitado, con Andrés Williams, acerca de lo mismo. Los chicos son distintos, la educación tiene que ser distinta. Por supuesto. En mi época, bueno, yo tengo mis años, 54, para que no crean que los oculto, aunque no parezca. ¿Ya? Pero en todo caso, el debate sí existía. Yo fui alguna vez presidente de curso, habían profesores que eran muy autocríticos, reconozco que eran progresistas, quizás influyeron en mi forma de pensar, en mi pensamiento político, pero en todo caso es cierto. La educación, yo creo que eso lo vamos a conversar en otro programa porque ya no alcanzamos. Te agradezco un montón por haber estado aquí, Tomás. Muchísimas gracias y decirle a todos los que nos escuchan, gracias por habernos escuchado y que pensemos, debatamos y reflexionemos el país que queremos. Y Muchas decidamos, es lo que falta siempre. Esto ha sido Glass en Línea por Radio Sonorama. Será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor y más próspero. Te esperamos en Glass en Línea. Hasta la próxima.